Muy buenas noches para todos. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra tercera charla del ciclo de capacitación online, el primero de ellos del Plan Automation Master, en el cual tocaremos el aspecto de variación de velocidad. Esta charla es bastante larga y por eso la dividimos en dos sesiones. Esta y la siguiente. Esto nos tomará más o menos 45 minutos y la siguiente también tendrá 45 minutos. Quiero hacer una aclaración para algunos que han preguntado y les vamos a ofrecer disculpas. Todavía no está abierto el examen que estaba configurado, ya que estamos terminando de editar el video. Hay personas que no asistieron a la charla y quieren presentar el examen, entonces vamos a tener el segundo video. Igual que este, lo tendremos también en el canal privado de YouTube para que puedan ver el video y posteriormente presentar el examen. Esa es la justificación. Esperamos a más tardar el lunes ya tener tanto el video como el examen habilitado. De hecho, el examen está, pero estamos esperando para tener el video. Muy bien. Entonces vamos a tocar algunos aspectos. Muy importante las charlas anteriores que de alguna forma son un prerequisito o se ha venido evolucionando con base en los conceptos que ya vimos en las charlas anteriores. Bien, vamos a recordar un temita de formas de variación de velocidad que ya lo habíamos visto. Posteriormente la composición de un variador de velocidad. Hoy día hay varias técnicas. Vamos a ver las básicas. En la segunda charla veremos una parte un poquito más avanzada. Las clases de control que hace el variador de velocidad, unos conceptos de fundamentos, y entre ellos uno que es el control vectorial de flujo, fundamental para ciertas aplicaciones donde querramos tener un buen control. Bien, en la primera charla habíamos hablado de que podemos variar la velocidad de tres formas. Unas son en la parte transitoria, como variar la tensión, otra variar la frecuencia, y habíamos hablado de variar la tensión y la frecuencia simultáneamente, que realmente es el funcionamiento que hacen los variadores actualmente. Bien, en esta gráfica recordemos lo siguiente, que si yo disminuyo la tensión, también va a caer la curva de par. Si yo disminuyo mucho la tensión, pues el par va a caer. En algunos casos lo que va a provocar es que el motor no sea capaz de mover la carga. En este caso, vamos a ver en la parte inferior que tenemos el par resistente o el torque resistente. En todos los casos, el motor sería capaz, pero si seguimos bajando la tensión, va a llegar a un punto en que la curva azul va a estar igual o menor que la curva de la carga. En ese caso el motor no va a ser capaz de moverlo. La variación de tensión entonces nos sirve en la etapa transitoria del arranque, técnicas que utilizan los arrancadores suaves, el arrancador estrella triángulo y demás, pero no es una técnica para variar en régimen permanente, únicamente es en régimen transitorio. Una reducción del 50% del voltaje ocasiona, por lo que es cuadrática, que entreguemos un torque o un par al 25%, pues esto es bastante grave, ¿sí? Entonces puedo lograr reducir un poco la velocidad, pero a causa de disminuir el torque. Esto funciona en cargas en las cuales el torque vaya creciendo con la velocidad, como es el caso de bombas y ventiladores. En este caso no hay problema. En cargas de alta inercia o cargas de izaje como grúas, polipastos, pues no podemos aplicar esto, ya que el par es constante durante todo su recorrido. La variación de tensión habíamos hablado, pues que reduce la corriente, es el principal efecto. Sin embargo, recuerden que el objetivo principal que tiene un motor
es mantener un par. Si yo sacrifico torque o par porque estoy aumentando, reduciendo la velocidad, pues no le estoy sacando el provecho o la potencia para la cual está construido dicho motor. Bien, pues la corriente se disminuye efectivamente, pero si mantenemos la reducción de tensión, ¿qué puede pasar sobre un motor? Pensemos un motor de 10 kilovatios que consume para efectos del ejercicio 100 amperios. ¿Qué pasa si yo reduzco la tensión de forma permanente? A la mitad. Muy seguramente el motor de 10 a una tensión reducida va a tener que complementar o aumentar la corriente para poder entregar los 10 kilovatios. Por esa razón no nos funciona la variación de tensión en estado de régimen permanente. Bien, lo otro que veíamos es variar la frecuencia. La frecuencia definitivamente funciona porque variamos la velocidad sincrónica del campo magnético dentro del motor, y de esta forma, al variar el campo magnético, así va a girar el rotor. Recuerden que el rotor, dado que va atrasado, siempre estará un poco por debajo de la velocidad sincrónica. Bien, también podemos subir la velocidad en algunos casos. Podemos subir la velocidad, por ejemplo, hay aplicaciones donde podemos llevar los motores a 400 Hz. Sin embargo, al subir la frecuencia, normalmente el par se disminuye. Sin embargo, hay máquinas como equipos quirúrgicos, fresas, de estas de odontología, rectificadoras, que requieren alta velocidad porque su función es retirar material, y entre más veces pase una sierra o una fresa, pues mayor material va a desplazar. Sin embargo, la variación de frecuencia exclusivamente no es recomendable. Recordemos por qué. Porque las bobinas o inductancias tienen una reactancia inductiva que es proporcional a la frecuencia. La resistencia normalmente es despreciable. De aquí voy a ir a esta fórmula que tenemos, donde la corriente es, la corriente es proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la reactancia inductiva, despreciando la resistencia. Y si reemplazamos ese omega por 2pi por la frecuencia, nos queda esta expresión que tenemos acá abajo, perdón, saco el resaltador, donde tenemos que la corriente es proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Esto qué va a garantizar? Que haya un campo magnético, haya un campo magnético que garantice el par. ¿Qué pasa si yo disminuyo la frecuencia? De igual forma tengo que disminuir la tensión para que esto se mantenga constante. Si yo disminuyo la frecuencia y mantengo la tensión, ¿qué va a pasar con la corriente? Que la corriente va a subir. Por eso siempre que varía la frecuencia, sobre todo cuando bajo, debo también reducir la tensión. Esto nos garantiza pues que el flujo sea constante, el flujo magnético dentro del el estator del motor, y por ende que podamos mantener el par. Esto es un concepto fundamental, ya que una de las técnicas de control es control vectorial de flujo, donde tratamos de mantener el flujo magnético hacia el motor. Bien, todo esto es introducción o recorderis de la sesión anterior. Entonces fíjense que aquí la curva roja tiene una alta frecuencia, tiene una tensión alta, pero a medida que vamos reduciendo la frecuencia, también reducimos la tensión. Por ejemplo, la curva verde es una curva que tiene menos tensión a una frecuencia menor. Bien, sin embargo hay que entender algo también fundamental, es que
La curva de par depende de la frecuencia que trabajemos. Si yo modifico la frecuencia, también estoy desplazando la curva de par, ¿sí?, que genera el motor, o que entrega el motor mejor. De esta forma vamos a ver esta gráfica muy interesante, por ejemplo, en los variadores de par constante, que son capaces de, montando esas curvas, tratar de mantener un par entre 1.7 y 2 veces el torque nominal, ¿sí?, mientras que arranca hasta un tiempo de 60 segundos. Ya un tiempo mayor, pues ese sobrepar no es capaz de mantenerlo. Otras cosas también interesantes es tener par a bajas velocidades. Este es uno de los retos más grandes que tiene la variación de velocidad en los últimos años, variación de velocidad en motores de corriente alterna, ya que mantener par a bajas velocidades era un campo exclusivo de los motores de corriente continua. Muy bien, vamos a entrar a ver la composición del variador, muchos de ustedes la conocerán, pero vamos a dar algunos conceptos básicos para entrar a algunas técnicas nuevas que tienen los variadores y entender algunas cosas como el frenado, la regeneración y otros efectos que aparecen en la variación de velocidad. Bien, el variador está compuesto básicamente por 3 elementos en la parte de potencia. En la parte de control tiene muchos más. El primero es el rectificador, que básicamente pues toma la tensión alterna y la convierte en tensión DC o corriente continua. Hay un filtro o unas capacitancias, entre otras bastante peligrosas por la tensión de corriente continua que maneja. Y al final el ondulador o inversor, que nos convierte la corriente continua después del filtro en corriente alterna, con una característica muy importante, con frecuencia variable. Bien, aquí tenemos esas 3 partes. La primera, de izquierda a derecha, entonces tenemos el rectificador, que en algunos casos puede ser 3 fases, como lo vemos con una línea punteada, o puede ser 2. Esto es un tema muy interesante, ya que yo puedo rectificar con 2 fases o con las 3. ¿Cuál es el efecto real? Que si tomo solo 2 fases, voy a producir mayor cantidad de armónicos hacia la red aguas arriba. Vamos a verlo en una gráfica posterior. Entonces aquí tengo una señal DC con rizado. El filtro me quita ese rizado y el ondulador o inversor convierte esa corriente continua en corriente alterna trifásica de frecuencia variable, y también la tensión o voltaje también tiene, es variable, su amplitud es variable. Bien, viéndolo desde los componentes, sus tiristores, electrónica de potencia, el rectificador tradicional de casi todos los variadores son unos puentes de diodos. Hoy día vamos a ver que esto está cambiando, ya no utilizamos diodos directamente, sino podemos utilizar algunos transistores, IGBTs y otras técnicas. Entonces tenemos el filtro, que es un condensador. Pensemos lo siguiente: si la tensión de entrada es, por ejemplo, 480 voltios, sin rectificador la tensión puede ser del orden de 480 por raíz de 2, que sería el pico. Sin embargo, el condensador puede subirle un poquitico más la tensión. Esto nos da tensiones de aproximadamente 770 voltios en una aplicación de 480 voltios. Eso hace que esa tensión sea muy peligrosa. Cuando estemos trabajando con variadores de velocidad, la recomendación es no manipular la parte de potencia, sino 5 minutos después de haberlo desenergizado, para que estas capacitancias ya se hayan descargado. Muy bien. Y por otro lado tenemos el ondulador, que son transistores IGBT con puerta aislada, que lo que vamos a hacer es dispararlos en parejas, por ejemplo el 1, el 4, el 3, el 6, el 5 y el 2, para producir una onda de corriente alterna, la cual
no es sinusoidal. Normalmente es una onda cuadrada con modulación del ancho del pulso, como vamos a recordar. Bien, cada vez que nosotros tenemos un rectificador, pues él es un semiconductor que me deja pasar media onda y la otra la retiene. Esto genera inmediatamente, siempre que tengamos un diodo, una onda recortada, en algunos casos solo la mitad de esta gráfica, y eso ya no es una señal sinusoidal, que ya tiene unos componentes importantes de armónicos. Si pongo ya dos diodos, ya va a poder tener, o cuatro diodos, voy a poder tener esta onda de esta forma. Sin embargo, pues fíjense que va de 0 al 100% y vuelve y cae, y yo necesitaría rellenar esta parte superior pues con tensión, y para eso utilizo pues el filtro, ¿no? Entonces pues este es el rectificador típicamente trifásico. Vamos a ver cómo es la forma de onda. Sería la parte superior. Fíjense lo interesante, ya no es solo la tensión nominal, sino se van a sumar las tensiones de dos de las fases dependiendo del punto donde nos encontremos. Por ejemplo, en este punto tenemos 1.5, en algunos otros casos tendremos algo así como raíz de 2 o 1.73, perdón, raíz de 3 en el pico, ¿no? Ya el rizado no es tan fuerte, ¿sí? Eso no nos va a producir tantos armónicos como una rectificación monofásica, pero sí nos va a producir los armónicos. Bien, esto que vemos color rosado o fucsia mejor, sería la forma de onda de corriente, ¿sí? Esa onda no es sinusoidal, sí es periódica, pero no es sinusoidal, y esta onda pues nos va a afectar al resto de equipos que están conectados sobre la misma fuente de alimentación. El mal de la electricidad de potencia hoy día no son el factor de potencia como era hace 20 años o atrás, sino es los armónicos. ¿Y quiénes son los causantes de esto? Pues toda la electrónica de potencia, como variadores de velocidad, rectificadores, cargadores de batería, arrancadores suaves y demás. Para ello, lo veremos en la segunda sesión, pues hay muchas técnicas para mitigar estos armónicos. Inclusive hay variadores que vienen concebidos ya para mitigar estos armónicos de una forma efectiva. Bien. Entonces el filtro son uno o varios condensadores, se cargan a un valor, pues el pico de la red, por ejemplo 560 para 400 voltios y 770 para 480, y a pesar de que haya circuitos de descarga, hay que tener mucho cuidado. La corriente continua es mucho más peligrosa que la corriente alterna, ya que no tiene cruce por cero, sino tiene una electrocución. Y esa corriente alcanza a circular por el corazón. Al no haber cruce por cero, no le va a dar tiempo al corazón para poder latir. Y normalmente estas electrocuciones son fatales. Entonces les recomendamos pues tener mucho cuidado con la tensión continua que produce el variador de velocidad. Bien, y el puente ondulador pues básicamente son transistores IGBT que tienen una compuerta aislada y que al hacer conducir por la base, la ventaja de ser aislados es que esa corriente es muy débil, no es proporcional, sino él trabaja perfectamente en saturación, y como vamos a ver, si la tensión es completa, él nos dará unos pulsos cuadrados de la amplitud que tengamos en el bus DC. El bus DC es a la salida de el filtro. Realmente no produce una onda cuadrada, ¿sí? Ya que esa onda, una onda sinusoidal, perdón, esa onda se va a producir más bien es dependiendo del ancho de los pulsos que vemos como BRL, que sería en la resistencia de nuestra carga. Bien, ¿cómo se hace esta ondulación? Aquí tenemos un ejemplo de un motor DC. Si yo conmuto dos de los transistores que están cruzados,
Puedo hacer que se energice para un lado y si conduzco los otros dos, gira para el otro. Entonces, de esa forma, la tensión entre A y B o en el motor, va a ser como si fuera de dos lados, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí hago que si pongo 1 y 4, que tenga una tensión positiva, pero si conmuto 3 y 2, pues va a tener una tensión negativa sobre el motor. De esta forma se puede producir una onda cuadrada, ¿sí? Con pulsos positivos y negativos. Esto de igual forma se hace, pero el tema es que se hace de forma trifásica. Normalmente esos transistores tienen unos diodos también para evitar la energía almacenada y cuando hay contracorriente que circule por el diodo y no por el transistor. Bien, vamos a avanzar rápidamente. Esto ya es interno del propio variador, vamos a avanzar. Bien. Y el ondulador, entonces serían varios transistores de esos con sus diodos respectivos para protegerlo. Y, ojo, muy importante, ¿qué va a pasar cuando el motor en determinado caso regenere, como en los momentos de frenado? Que esa energía va a retornar por los diodos y va a quedar en el bus DC. Sobre los diodos del rectificador normalmente no va a pasar esa energía. Entonces, cuando hay una regeneración por parte del motor, principalmente en la etapa de frenado, la consecuencia es que el bus DC y su condensador comience a cargarse hasta llegar a una tensión también bastante peligrosa. Bien. Como les comentaba, la salida no es sinusoidal. Sin embargo, en función de la cantidad de pulsos y el espacio entre los pulsos, de igual forma su ancho, voy a producir una onda sinusoidal equivalente. Aquí tenemos dos ejemplos. Una onda sinusoidal donde tengo más densidad de pulsos en el centro, que sería equivalente al pico de la onda sinusoidal, y a medida que me voy alejando, pues de menos pulsos. Fíjense que en esta zona no hay pulsos, sería equivalente a un 0, y así igual en la parte negativa. En la gráfica de abajo tenemos pulsos cada vez menores, ¿cierto? Que producirían una onda con una tensión RMS, que es lo importante, una tensión RMS equivalente a una onda sinusoidal. Lo importante aquí es la tensión RMS equivalente de cada ciclo, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta tensión de salida, pues, depende de esos pulsos y de igual forma yo puedo, aquí vemos que la onda de abajo hice pulsos más frecuentes y de menos ancho, eso que produce que tengamos una frecuencia más alta, mientras que el de arriba se demora más el ciclo, tendremos una frecuencia más baja. Bueno, esto es una forma de generar el PWM. Finalmente siempre son ondas cuadradas. Hay varias técnicas para ello. Y el efecto más crítico también es en la forma de onda de la corriente. Porque esta corriente va a producir un rizado, como el que vemos acá, con componentes de alta frecuencia, ¿sí? Que en algunos casos pueden producir un ruido acústico sobre el motor. Bien, veamos un pedazo también muy importante, que son las pérdidas en el motor, en el variador, perdón. Uno de los temas críticos que tenemos en variación de velocidad es que los tableros disipan bastante energía calorífica por las pérdidas que tiene el variador. Esas pérdidas van a ser proporcionales a la frecuencia. En algunos casos, si yo subo la frecuencia de conmutación, logro que el variador y el motor produzcan menos ruido, pero el efecto es que las pérdidas se aumentan ya que son directamente proporcionales, de igual forma a los tiempos de prendido y apagado de los
transistores. Entonces, si subo la frecuencia, voy a aumentar las pérdidas. Bien, un variador, por ejemplo, Schneider ATB 71 o 61, vienen por defecto con una frecuencia de 4 kHz. 4 kHz. ¿Qué pasa si yo aumento a 8? Pues que aquí vemos las pérdidas van a ser mayores, inclusive no solo las pérdidas, sino la potencia que puedo aplicar hacia el motor. Entonces cada vez que yo suba la frecuencia tengo que sobredimensionar mi variador para entregar la misma potencia de placa. Bien, ¿qué efectos tenemos en el motor cuando trabajamos con variador de velocidad? Los periodos de lubricación deben aumentarse, es muy importante, ya que si no lo hago, voy a tener incrementos de temperatura y muchos de ellos, ¿por qué? Por los armónicos que circulan también por las bobinas. Eso va a calentar más el equipo. De igual forma, al subir la temperatura, va a haber una temperatura mayor en los rodamientos, que son los que requieren lubricación, y esta lubricación se va a agotar rápidamente. Normalmente los variadores o los motores, mejor que usan variador, que son diseñados para ello, tienen unos disipadores con aletas de mayor tamaño, y obviamente la grasa no es una grasa convencional, sino una grasa especial. Muy bien, vamos a entrar a la siguiente parte, que es el control de el motor o el control del algoritmo del propio variador para poder hacer un control correcto del motor. Aquí tenemos varias técnicas. Hay una que viene derivada de lo que hablamos hace un rato, que es voltios por hertz, es el básico, en el cual cuando varío la frecuencia, también disminuyo o aumento la tensión. Existe otro que se llama el voltios por hertz mejorado, los cuales nos van a permitir dar un boost o un empujón al arranque, de tal forma que cargas que tengan algo de inercia puedan arrancar fácilmente. Y por otro lado, hay técnicas de control vectoriales. Hay unas con compensación del deslizamiento, unos controles vectoriales de flujo con encoder o sin encoder, como vamos a ver a continuación. Bien, este tema ya lo hemos hablado varias veces. Siempre que disminuyo la frecuencia, tengo que disminuir la tensión. Entonces, muchos variadores utilizan esta técnica, los que no requieren control de par muy preciso. A estos también se conocen en algunas marcas como variadores de tipo escalar. Bien, les hablaba de algunas modificaciones de ese voltios por hertz. Pensemos que tengo frecuencia de 1 hertz. La tensión va a ser muy bajita y muy seguramente eso no me va a permitir arrancar el variador. Entonces aquí vemos la curva verde, que en algunos casos se le da un empujoncito o un boost o un impulso en tensión, de tal forma que el motor arranque, y después voy subiendo proporcionalmente la tensión con la frecuencia si tuviéramos una rampa de velocidad o de arranque como es la rampa amarilla. Bien. Por otro lado, recordemos el deslizamiento. El deslizamiento es la relación entre la velocidad sincrónica y la velocidad actual del motor expresada en porcentaje. ¿Qué va a pasar? Y recordemos esta curva, la curva de torque o de par del motor en función de la velocidad. ¿Qué pasa si yo estoy en mi velocidad sincrónica al 100% del torque? Un poco por debajo, perdón, la velocidad nominal, un poco por debajo de la velocidad sincrónica. ¿Y qué pasa si disminuyo la velocidad? Por ejemplo, porque el torque está muy alto, la carga me está pidiendo más torque. En ese caso, me estoy alejando de la velocidad sincrónica y por ende el deslizamiento va a aumentar. ¿Sí? El deslizamiento es un parámetro
muy interesante porque vamos a ver que en esta curva nos va a indicar si el motor está con par nominal o de pronto si tiene sobrepar y él tiene que disminuir su velocidad. Bien, entonces el control de deslizamiento lo que va a hacer es estar mirando permanentemente la velocidad y en función de la velocidad ir corrigiendo tensión, de tal forma que el motor no vaya a dar un sobrepar. Muy bien, entramos a las dos técnicas o algunas de las técnicas más importantes que tienen que ver con el control vectorial. Y me voy a remontar básicamente a la primera charla que se llamaba control de motores. Cuando veíamos motores de corriente continua, recordemos que había básicamente dos corrientes para excitar el motor. Una corriente de excitación o de campo y otra corriente de armadura. Y veíamos que con la corriente de armadura suministrábamos la energía necesaria para suministrar par, y por el otro lado, en el campo de la excitación, yo lo que hacía es con una corriente relativamente débil, magnetizaba el motor, pero que al disminuir la corriente tendía a aumentar la velocidad, pero si aumentaba la corriente disminuía la velocidad. ¿Qué es interesante de eso? Que puedo controlar tanto el par como la velocidad de forma independiente. Bien, entonces hablábamos de que el control vectorial lo que va a hacer es tratar de mantener una corriente para el par y una corriente para el flujo que me garantice que puedo tener control de par y control de velocidad. En los variadores escalares, normalmente, si variamos la velocidad, los que son voltios por hertz, normalmente no vamos a tener un control de par muy óptimo. Con el control de vectorial y vectorial de flujo, como vamos a ver, se garantiza independencia de esas dos componentes. Es como coger un motor de corriente alterna y convertirlo como si fuera un motor de corriente continua. Esto tiene un poco más de teoría, pero no vamos a entrar en esta charla online a todos esos detalles. Bien, vamos a entrar entonces a ver el control vectorial de flujo. Vamos a ver entonces dos grafiquitas. Entonces, pensemos un motor de corriente continua nuevamente. El ISQ, también conocido como de cuadratura, es como si fuera la armadura de del motor de corriente continua, y el ISD es como si fuera el flujo magnético. ¿Sí? Lo interesante, y eso lo han hecho con transformaciones de matemática avanzada, fue que lograron poder, a través de unos pulsos PWM que le mando al motor, poder independizar el control del flujo magnético del control que me produce el par. De esta forma yo magnetizo el motor y con él varío la velocidad, mientras que con el otro mantengo el par. Esto es una característica muy interesante porque en ciertas aplicaciones voy a poder tener prácticamente a 0 Hz par para mantener una carga, por ejemplo, en izaje. Bien, entonces pues lo interesante es poder mantener el flujo magnético dentro del motor. Voy a avanzar aquí un poquito. ¿Dónde se requiere este tipo de aplicaciones? Típicamente grúas en puertos, en construcciones, en puente grúas, donde requiero mantener el par. Eso es muy, muy importante. De ahí que variadores de izaje normalmente se requiere que tengan control vectorial de flujo. En aplicaciones como bombas, ventiladores, no es tan crítico. No es tan crítico, aunque si tiene un variador de control vectorial de flujo, pues también lo va a poder hacer. Sin embargo, pues no se requiere, ya que la curva va a poder
modificarse o la curva de par va aumentando con la velocidad. ¿Por qué es importante mantener par a bajas velocidades? Porque en muchos casos cuando yo detengo la grúa o el gancho, debo meter el freno electromagnético. Y el freno tiene un tiempo de operación. Ese tiempo de operación puede tomar unos milisegundos o cientos de milisegundos, que si el variador no es capaz de mantener el par, la carga tiende a escurrirse o deslizarse un poco. Bien, esta gráfica pues no la vamos a explicar con todos los detalles, pero tiene que ver con el control vectorial de flujo. Entonces en este caso, el variador pues tiene una cantidad de bloques, esto sería internamente, pero quiero que se fijen si es posible en esta parte. En esta parte. Él va a medir la corriente ABC, pero la va a convertir en corriente ID e IQ, que sería la corriente de magnetización y la corriente que produce el par. Esto es fundamental y esa es la técnica más importante del control vectorial de flujo. A partir de ahí, tiene una corriente IQ e ID y con base en eso va a hacer un control independiente para la magnetización y para la magnetización que nos da la velocidad y por otro lado la que nos da el par. Esto puede ser un poquitico más complejo, pero pues en esta charla online no vamos a verla completamente. Permítame, borro aquí. Bien. Bien, dentro de estos controles vectoriales vamos a tener dos aspectos también muy importantes. Que para hacer el control vectorial de flujo, cuando hablamos de vectores es conocer las posiciones angulares. Yo puedo hacerlo de dos formas. Una con captador, eso es muy como francés, pero hablemos de un sensor, que el sensor para medir posición angular, pues normalmente es un codificador o un encoder que está conectado al eje del motor. Muy importante esto, cuando vayamos a hacer control vectorial con sensor o también conocido con feedback o como control vectorial con sensor o con encoder o enlazo cerrado, debemos instalarlo sobre el motor y no sobre el eje de la carga, porque es que a mí me interesa es poder estimar el deslizamiento. En función del deslizamiento, como veíamos la curva anterior, voy a saber si se me estoy yendo a un punto de sobrepar o no. Entonces, por esa razón, el control más preciso, cuando quiero hacer el control de par, es con el encoder. Esto se conoce como de lazo cerrado. Y por otro lado, este primero, que no tenemos captador, no tenemos sensor, se conoce pues como control vectorial sin sensor o enlazo abierto. En ambos casos se estiman las mismas corrientes, solo que el algoritmo necesita la posición y el deslizamiento para corregir el par y tratar de tener el par nominal y no ir a un sobrepar. Bien, un encoder, pues para los que no lo han usado o si lo han usado todos los días o se usaba todos los días, ya no tanto, está presente por ejemplo en un mouse. Es una ruedita que tiene unas rendijas por la cual pasa luz, ¿no? Eso en algunos casos es por luz o por efecto Hall también, depende del tipo de encoder, pero básicamente el encoder tiene dos señales de pulsos que están desfasadas 90 grados. En función del sentido de giro, pues aquí vemos dos casos. La señal A está adelantada con respecto a B y en el otro caso la señal B está adelantada con respecto a 90 grados. Entonces, dependiendo del sentido de giro, pues yo voy a poder, analizando la señal, sé para dónde va
ese encoder. El encoder debe conectarse a una tarjeta, en el caso de Schneider Electric, una tarjeta que se pone sobre el variador que no viene, hay que comprarla adicionalmente. Igual forma el encoder, pues es un elemento externo que también debemos comprarlo para poder hacer el control en lazo cerrado. Bien, aquí vemos un caso de un encoder de tipo incremental. El incremental es el que da pulsos, 2 pulsitos, y da tantos pulsos como giros o fracciones de giro esté dando. ¿Sí? No nos va a dar la posición, sino más bien nos va a dar incrementos angulares. Hay otros que son encoders absolutos, solo los mencionamos. Estos sirven para posición, pero no sirven para hacer control vectorial de flujo, porque los encoders típicamente de los variadores solo soportan encoders de tipo incremental. Muy bien, ya vamos a entrar a la última parte, que son los modos de funcionamiento de un variador. Cosa muy importante, porque en algunos casos los usuarios compran un variador de forma indiscriminada sin saber cuál es el tipo de aplicación que van a utilizar. Entonces, el variador tiene varios funcionamientos. Unidireccional, en el cual la energía fluye exclusivamente hacia el motor. Hay muchas aplicaciones donde es así. Y en el caso de frenar, vamos a ver que puedo conectar una resistencia de frenado. Ese temita lo dejaremos para la siguiente charla. Bien, hay otros que son bidireccionales. Es básicamente cuando la energía fluye no solo hacia el motor, sino también gira en sentido contrario cuando estamos frenando. El caso de aplicaciones de alta inercia. ¿Se acuerdan los diodos de freewheel? Por ahí se devuelve la energía. Y algunos de carga arrastrante, como son el caso de las grúas en elevación, que son muy críticas. Entonces, con base en eso, vamos a tener 4 cuadrantes. 4 cuadrantes en función de qué? De la velocidad, positiva o negativa, y del torque, positivo o negativo. Bien, ¿qué significa el cuadrante número 1? Que estoy girando en un sentido, en velocidad, y el par se lo estoy aplicando en el mismo sentido. Ahí estoy trabajando como motor. Por otro lado, el cuadrante 3 será girando en el mismo sentido que en el sentido contrario, pero el par también va en ese sentido, es cuando invierto el giro. La mayoría de motores trabajan en cuadrante 1 o cuadrante 1 y 3 cuando invierto el sentido de giro y no tengo cargas arrastrantes. Pero el cuadrante 2 y el cuadrante 4, ¿qué significa? Que yo estoy girando en un sentido, pero el par está en el sentido contrario. Eso significa que yo no estoy pudiendo controlarlo, o lo estoy controlando mejor, si es un variador de velocidad, y en ese caso, en cuadrante 2 y 4, es donde el motor se vuelve un generador. Típicamente, cuando estoy bajando una carga de un ascensor, de una grúa, a una velocidad lenta, la energía que tiene la carga por su energía potencial está intentando bajar más rápido, pero yo estoy teniendo la carga. Al tener la carga, esa energía, ¿qué se hace? Pues se devuelve del motor hacia el variador, y el variador la devolverá al bus DC. Bien, entonces, según los cuadrantes que veíamos, entonces el cuadrante 1 y 3 se comporta como motor, y en el cuadrante 2 y 4 se comporta como generador. Y esto es bien clave conocerlo, porque en muchos casos, si estoy trabajando en los cuadrantes de generador, tengo que poder evacuar esa energía que llega al bus DC. Y para ello necesito algunos elementos de frenado. ¿Sí?
Aquí vemos un caso, digamos, representativo, animado, donde tenemos, por ejemplo, en el cuadrante 1, un personaje jalando una carga, la fuerza la hace en un sentido, porque es fuerza horizontal, y el carro va en ese sentido. Sin embargo, miren el cuadrante 2, él está haciendo fuerza en un sentido, pero a pesar de que está haciendo fuerza, el motor está yendo, perdón, el motor no, el cajón o el carrito está yendo en el otro sentido. A pesar de que está haciendo fuerza, la energía está ganándole a la persona. Eso pasaría también en el cuadrante 4, que él hace fuerza en un sentido, pero de todas formas el equipo está intentando ir para el otro. En ese caso es donde decimos que hay un frenado. Y en el cuadrante 3, pues ya no estamos tirando, sino empujando, y la fuerza y la velocidad van en el mismo sentido. ¿Cuál es lo más crítico? Cuando tengo cuadrantes 2 y 4. No todos los equipos permiten hacer esto, ¿sí? Típicamente las bombas y algunos ventiladores giran en un solo sentido, solo cuadrante 1. Algunos ventiladores, cuadrante 1 y 2, pero en otras cargas críticas, el cuadrante 2 y 4 implicaría un frenado. Bien, aquí si tenemos una pendiente, pues sería algo similar. ¿Cuál sería la diferencia de la pendiente? Pues que la fuerza aplicada no necesariamente es la misma, solo es, tengo que aplicar una fuerza más para que la resultante me sea comparable. Bien, entonces fíjense lo interesante. Cuadrante 1 y 3, la energía va de la red hacia el motor, de la red hacia el motor, pero en cuadrante 2 y 4, la energía va del motor hacia el variador, y ahí tengo que tener una resistencia de frenado, que es la cual se monta en el bus DC, y ella es la que disipa esa energía de regeneración. ¿Qué pasa si tengo un variador el cual tiene cuadrante 2 y 4 y yo no sabía, y no le pongo resistencia de frenado? Que la tensión del bus DC va a comenzar a subir, y en muchos casos la electrónica de potencia falla, ¿sí? Y dicen, es que ese variador salió malo. Realmente es un tema más de aplicación y entender el correcto funcionamiento, y eso es uno de los objetivos de estas charlas, que ustedes entiendan el funcionamiento no solo del equipo. Fíjense que aquí no estamos tocando temas directamente de los equipos, pero sí afecta a su selección y su implementación. Bien, ya para ir finalizando, aquí vemos entonces cuadrante 1 y 3, va del rectificador, pasa por el filtro, el ondulador, y de ahí cables y motor, en el funcionamiento normal. Cuando tengo cuadrantes 2 y 4, la energía se regenera del motor, va por los cables, pasa por los diodos del ondulador o del inversor, pero se va a quedar en el filtro. No va a poder pasar al rectificador, porque pues es un rectificador en una sola vía. Si yo no evacúo esta energía, puede pasar dos cosas: que se sobrecargue ese bus DC. Casi todos los equipos tienen un límite para el cual producen disparo, inclusive dicen algo así como sobrefrenado cuando se sube el bus DC. Pero si no lo tienen, pues puede dañarse el equipo. Eso depende también de qué tantas protecciones tenga el mismo variador. Muy bien, entonces esta es nuestra charla de hoy. Vamos a tener entonces unos minuticos para preguntas. Entonces tenemos dos alternativas. Si alguien tiene micrófono y quiere hacer las preguntas con voz para que lo escuchen los demás, o si no, las pueden hacer por el chat y las vamos a leer en voz alta y tratar de dar una respuesta adecuada en la medida que lo podamos hacer.
Sí, sí, sí. Aquí hay una pregunta. ¿Van a subir las diapositivas a la plataforma para revisarlas? Sí, claro que sí. No solo diapositivas, sino también va a ver un video, el mismo video que están escuchando va a quedar grabado, obviamente editado. Le quitemos algunos temitas, espacios. Bien, por aquí pregunta Carlos Cuy. ¿La resistencia va externa fuera del variador? Sí. La resistencia es un producto que tiene una referencia y esa resistencia va externa porque también tiene eh, una disipación importante. Pensemos un variador de 40 kilovatios, la resistencia puede ser la mitad, 20 kilovatios, y esa resistencia necesita tener una evacuación de calor importante. Bien, bien, por aquí dice Jorge Antonio Gómez, ¿a qué distancia máxima debe tener el motor del variador? Bien, eso es un tema muy interesante. Lo vamos a tocar la próxima charla, porque un variador realmente no debería estar, o el motor, a más de 50 metros sin ningún aditamento. Cuando la distancia es mayor, tengo que instalar unos filtros para motor, son unas inductancias, unas bobinas o unos filtros sinusoidales que veremos en la siguiente charla. Manuel Felipe Mora dice, ¿cómo se calcula la resistencia de frenado? Muy interesante. Esa resistencia de frenado depende de la potencia que regenera el motor. Por ejemplo, si es una carga izante o de elevación, normalmente son las resistencias de más alta potencia, son casi de la potencia del mismo variador, mientras que en frenado, por ejemplo, en movimientos horizontales como bandas transportadoras, la potencia puede ser como el 10% de la potencia del motor. Eso hay que consultarlo normalmente con los manuales del fabricante. Por ejemplo, en el caso de Schneider Electric, en el ATV 71, ATV 32, ATV 312 aparecen las resistencias recomendadas. Bien, para medir, me entiendo que es para medir la corriente del motor. ¿Cuál debe medir? ¿La corriente de aguas arriba o la corriente de aguas abajo del variador? La del motor va a ser la de aguas abajo. Esa es la corriente de consumo del motor. Sin embargo, el, el variador no va a entregar la misma corriente. ¿Por qué? Porque él tiene una disipación propia y normalmente la corriente a la entrada, si fuera trifásico, debe ser algo así como 20% por encima de la corriente que está saliendo aguas abajo. El resto pues es energía que le toma convertir la frecuencia continua, la frecuencia de la red en frecuencia variable. Sí, mira, aquí hay una pregunta muy interesante de Andrés Felipe Arias. En el momento de pedir un variador al proveedor, ¿cómo cómo indicar que es de aplicaciones de cuadrante 2 y cuadrante 4? En otras palabras, ¿cómo se llama el variador? Sí, es un variador de 4 cuadrantes, así es, y normalmente esto se utiliza para variadores que trabajan en par constante, Por ejemplo, en el caso de Schneider, variadores como el ATV 71 garantizan trabajar en los 4 cuadrantes, o esos son la gama alta, digamos, en baja tensión, obviamente. Y hay otros variadores también de propósito general, pero que lo permiten, como el ATV 32 y el ATV 312. Mientras que hay otros variadores que son para bombas y ventiladores que no te van a permitir trabajar, digamos, en los otros cuadrantes de forma eficiente, como son los variadores para bombas y ventiladores, como el ATV 61 o el ATV21, que son exclusivamente para aplicaciones donde la energía fluye en un solo sentido. De hecho, ustedes van a poder encontrar variadores de la misma potencia a la misma tensión y con unas diferencias de precio tremendas. Y básicamente es por esto, porque son variadores de par constante. Los otros serían variadores de par variable en función de la velocidad.
Muy bien, entonces damos por terminada la charla del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Le estaremos informando del tema de los exámenes y de los videos. Como les decía, estos videos los estamos grabando de tal forma que una vez editados podamos subirlos eh, a un canal de YouTube. Ese YouTube no los van a poder buscar desde YouTube, únicamente los van a poder entrar desde la página de Automation Master. Ok, entonces muchas gracias, una feliz noche para todos.